recibir toda la gloria. ¿Mm? Si hace un milagro, la gloria es de Él. Si hay una sanidad, la gloria es de Dios. Si hay una puerta que se abre, la gloria es del Señor. Más allá que Dios puede usar instrumentos, a personas o a nosotros mismos, siempre la gloria se la tenemos que dar al Señor, porque es de Él, ¿no? Y no la comparte con nadie. Pero hemos estado hablando de que Dios es un Dios de los imposibles. ¿Lo cree usted o no? ¿O lo ha cantado porque estaba la letra ahí? ¿O si realmente cree que Dios es Dios de lo imposible? A veces podemos pensar, bueno, sí, pero yo le he pedido cosas que no son tan difíciles y no me las ha respondido, como que la omnipotencia de Dios, todo poder que Él tiene, depende de si lo responde o no a nosotros. Es muy egocéntrico, eso es muy centrado en nosotros. Bueno, Dios nos va a hablar acerca de la oración en esta noche y cómo ese Dios de lo imposible está a nuestro alcance y cómo es que las cosas posibles o imposibles, medianamente posibles para nosotros o imposibles, Dios sí las puede hacer de su forma. Amén. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Vamos a llegar a una parte que es muy conocida. Que aunque no se lo piden, lo van a ir repitiendo en su pensamiento. Mateo capítulo 6, versículo 5, vamos a leer el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí viene la parte que todos sabemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por esta noche en la que hemos podido llegar hasta este lugar y estamos reunidos en tu nombre. Señor, desde que comenzó la reunión hemos querido levantarte en alto, Señor. No porque tú no lo estés, porque tú estás en tu trono de gloria y siempre has estado ahí y siempre estarás. Te hemos estado levantando en nuestros corazones, Señor, por sobre las preocupaciones, por sobre las dificultades, por sobre la enfermedad, por sobre la aflicción, por sobre la tristeza, por sobre los problemas, porque a veces nos toca vivir momentos que nos llevan a ver imposibles, como cantamos recién, y esos imposibles nos nublan de tal manera que te dejamos de ver. Por eso te decimos levántate, Señor, no porque
te demos una orden, sino que te levantes en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que queremos reconocer que tú eres poderoso y que no hay ninguna dificultad que amerite que dejemos de adorarte, que dejemos de exaltarte, que dejemos de darte gloria. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado en el día de hoy. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente, por cada familia, por cada corazón, Señor, que ha venido buscando, Señor, de ti. Que lo podemos experimentar a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de los dones, del mover de tu Espíritu Santo, y también a través de oír tu palabra. Señor, te rogamos que tú seas hablándonos a cada uno de nuestros corazones con este mensaje tan sencillo, con esta enseñanza que tú le diste a los discípulos y que tú nos recuerdas en este día. Señor, queremos tener la capacidad de discernir, de comprender lo que tú nos quieres hablar, y que esta palabra, Señor, nos ayude a recordar las cosas importantes que tú, a través de esta enseñanza, nos dejaste escrito en tu palabra. Oramos, Señor, por sanidad. Señor, estamos en épocas donde de repente hay altas temperaturas, después vienen las bajas temperaturas y afectan, Señor, nuestras cuerdas vocales, nuestros bronquios, nuestra faringe, Señor. Pero en el nombre de Jesús vamos a ti en oración pidiéndote que tú traigas alivio, Señor, y que tú traigas sanidad a cada vida, a cada corazón que esté bajo alguna influencia de gripe, de inflamación, Señor, de problemas, Señor, en la salud, en el nombre de Jesús. Oramos para que tú seas obrando con poder. Tú eres poderoso, Señor. Hemos dicho que tú eres el Dios de lo imposible. Y no necesitas de la medicina para obrar, porque tú nos creaste y tú tienes poder para obrar milagros sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestro hermano Manuel, que también se está recuperando, que tú, Señor, le levantes, le fortalezcas, Señor, en lo espiritual, pero también en lo físico, Señor. Después de una cirugía, el cuerpo queda debilitado, queda golpeado de alguna forma, pero tú eres quien puede fortalecerle, Señor. También oramos por la mamá de nuestra hermana Natalia, que está con esta dificultad tan grave, Señor, en su estado de salud. Seas tú, Señor, haciendo tu voluntad sobre su vida. Pedimos fortaleza sobre cada una de sus hijos e hijas, Señor, y nietos, y tú estés obrando conforme a tu poder, Señor. Gracias. Nos encomendamos a ti. Te pido que tú me ayudes, Señor, a transmitir esta palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, cuando hablamos de oración, tenemos que entender qué es lo que es orar. Orar es, ¿qué es? Hablar con Dios, ¿cierto? En una charla, ¿cuántas personas hay que hablan? Dos, ¿no es cierto? Porque por ahí tenemos el concepto de que orar es solamente hablarle y comentarle y pedirle a Dios cosas, pero no nos tomamos el tiempo de escucharle a Él. Es probable que no nos hable con voz audible, como ocurrió en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, especialmente. Pero sí nos ha hablado con una palabra escrita, la cual es tan abundante y tan eficaz que cada vez que oramos y acompañamos esa oración con la lectura de la Biblia, Dios nos está comunicando algo. Y cuando es algo muy importante, va a haber una inquietud muy fuerte en nuestros corazones, ¿sí? Aunque no sea una voz, pero va a haber una inquietud como resaltando esta palabra para vos. Y esa palabra va a obrar de una manera poderosa, nos va a traer ánimo, nos va a traer aliento, nos va a exhortar, puede provocar un milagro, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. ¿Está bien? Pero no hay, hay diferentes formas de orar. Y acá el Señor
en esta época en la que a él le tocó vivir, encontró dos formas que no funcionan y que hoy siguen estando presentes en la humanidad. ¿Sí? La primera es aquellos que él los llama como hipócritas. Hipócritas tiene que ver, hermanos, con, en esa época el teatro griego ya estaba en auge, y bueno, cuando alguien representaba un papel, se ponía una máscara y representaba a alguien que no era realmente. Entonces Jesús veía que en esta época había algunos religiosos que esperaban el horario, muy probablemente de las 3 de la tarde, era el horario del sacrificio, y era el horario en el que se oraba. Entonces había mucha gente en las calles y en la sinagoga, en el templo. Salían todos a orar a esa hora, ahí en Jerusalén. Entonces, estas personas se ponían, aprovechando que había muchas personas, se ponían en una esquina donde había mucha posibilidad que lo escucharan, que lo vieran, o en las sinagogas. ¿Para qué? Para que ser visto de los hombres. Mirá cómo ora. Qué hombre, qué mujer más consagrada. Pero realmente su corazón era toda un acting, porque no estaban creyendo, estaban solamente buscando ser visto. Lo dice ahí, para ser visto. Y entonces ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Fueron vistos. Y alguien habrá dicho, qué bien, qué impresionante cómo ora, qué bárbaro las palabras que utiliza. El tema es que Dios no escuchaba esa oración de un corazón en el cual no había sinceridad. Pero, ¿cuál es la contraparte de esta? Dice, cuando vos ores, nos dice ahora a nosotros, le dijo a los discípulos, pero ahora nos dice a nosotros, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y acá el aposento, el cerrar la puerta, es porque Dios quiere tener un tiempo de intimidad con nosotros. Y fíjense que Jesús presenta a Dios como Padre. Esto era una revolución para esa época, porque en todo el Antiguo Testamento se nombra, no sé, unas 14 veces Dios como Padre, pero se refiere siempre como Padre de la nación de Israel. Pero acá Jesús está hablando de un Dios soberano, creador y demás, Rey, soberano, pero que también es Padre. Padre, hermano, habla de intimidad, habla de cercanía. Entonces, no es que Jesús está... Hoy nosotros hemos orado públicamente y con un micrófono. La hermana oró, yo oré. No es que Jesús no tenga presente, o sea, Jesús rechace una oración pública. No. El problema es el corazón, la motivación del corazón. El ser visto o el querer hablar con Dios, agradarle a Él y estar buscando su voluntad. Entonces, ahí dice que debe haber, si tenemos que orar públicamente cuando nos toca en la iglesia o en algún lugar donde se presente la oportunidad, no está mal hacerlo. Lo que está mal es que lo hagamos siempre públicamente, pero que no haya un tiempo de buscarlo al Señor en intimidad, en un lugar apropiado en nuestro hogar. ¿Sí? Si la pieza, el living, en qué horario, pero siempre tiene que haber un lugar donde nosotros podamos hablar con el Señor y podamos esperar que Él nos hable también, que Él nos responda. ¿Amén? Esta es la primera enseñanza. Una oración poderosa, hermano, es una oración privada. ¿Sí? Y después da otro tipo de oración que tampoco sirve. El versículo 7 dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles.
Los gentiles eran considerados por los judíos paganos. Los gentiles eran todos los que no judíos, ¿no es cierto? Bueno, los paganos, dice, no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, otra vez el concepto de Padre, Jesús, hermano, en el Sermón del Monte nada más ya usa más de 10 veces la palabra Padre, y en el Nuevo Testamento más de 200 veces se usa la palabra Padre, no solamente Jesús, sino los apóstoles. Padre, nuestro Dios, Padre Celestial. Amén. No hay otro Padre. Amén. Aparte de los padres nuestros, ¿sí? Los padres, pero espiritualmente nuestro Padre es Dios. ¿Y por qué dice los gentiles? Porque los gentiles, los paganos, también tenían un montón de dioses, y parece que mientras más repetían, mientras más insistían, más posibilidades tenían que los escucharan. Un ejemplo tenemos en 1 Reyes 18, cuando el profeta Elías los desafía a los profetas de Baal para encender un sacrificio, ¿sí? Había un sacrificio, un animal puesto, había leña, y el Dios verdadero tenía que encender ese fuego sin usar un encendedor, ¿sí? Sin usar una llama previamente obtenida, ¿no? Entonces, dice la Biblia que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y saltaban, danzaban, se cortaban la piel y le pedían a Baal, óyenos, Baal, óyenos. Parece que pasó el tiempo y Baal no tenía ojos pero no veía, tenía labios pero no hablaba, tenía manos pero no hacía nada. Cuando por supuesto le tocó al profeta Elías, solamente le pidió al Señor, clamó y vino, descendió fuego del cielo y quemó el sacrificio ese que estaba ahí, el animal, las piedras, el agua, evaporó el agua, todo el poder de Dios. Entonces, no hace falta, no es que Jesús esté, hay que tener cuidado, no es que no podamos repetir una oración. Porque Jesús, hermano, cuando estuvo en Getsemaní, oró 3 horas, 3 veces. Y las 3 veces oró lo mismo, con diferentes palabras, pero en el mismo sentido. Tenía un gran dolor y pidió que Dios hiciera su voluntad. Pasa de mí esta copa no como yo quiero, sino como tú quieres. No está hablando, porque imagínense, vamos a orar por un hermano que está enfermo. Bueno, ya oré ayer, no puedo orar hoy. Si el Señor dice que no use repetición, voy a orar por otro. No quiere decir que no podamos repetir una oración, una forma de orar, sino lo van a repetición, como diciendo, hablo y mientras más hablan, lo voy a cansar a Dios y me va a responder, porque eso es el concepto que tenían los paganos. ¿Cómo Jesús le da a entender que no es así? Porque en el versículo 8 dice, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tampoco está diciendo Jesús, entonces no le pidan nada, si Dios ya sabe. Porque tenemos el ejemplo del hijo, el ejemplo del hijo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿O han tenido hijos chicos? El padre sabe que tienen ciertas necesidades, ¿sí? Pero cuando un niño necesita algo, ¿qué hace? Le habla al padre, ¿no es cierto? El padre sabe que tiene hambre, el padre sabe que puede tener frío, pero cuando el hijo expresa, el padre inmediatamente actúa, ¿sí? Y por ahí hay ciertas situaciones donde es necesario que sea así. O el hijo tiene temor, o el hijo tiene alguna dificultad, o necesita ayuda, que le guíe. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios sabe todas las cosas que tenemos necesidad, es evidente. Pero es importante que nosotros vayamos y le pidamos a Él, porque esto habla de una dependencia. Habla de que de una confianza en Él. Señor,
sabemos que vos sabés todo, que en estos momentos tenemos estas necesidades, que vos ya sabés cuáles son, Señor, pero por favor, acude en nuestra ayuda, ¿sí? En esa humildad. Entonces está diciendo, esa vana repetición no es en vano. Hay muchas religiones hoy día que tienen oraciones repetitivas, son mantras, algunos le llaman mantras, y que se repiten y se repiten, porque claro, ese tipo de dioses pareciera ser que responden de esa manera. Dios no es así. A Dios le podemos hablar y podemos insistir y podemos perseverar en nuestra oración y clamar por meses, por años, confiando en que puede venir la respuesta en la forma y en el tiempo en el que Él quiera, pero hay que ir a Él en oración. Y no repetir vanamente, ¿sí? Como diciendo con una oración vacía, sin un corazón, sin fe, sin confianza en Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios, tenemos un Padre y el Padre que tenemos conoce nuestras necesidades. Ese Padre le agrada que nosotros oremos en lo privado con Él, que hablemos con Él, y ese Padre conoce nuestras necesidades más profundas y anhela que acudamos a Él, aunque conoce nuestras necesidades. ¿Amén? O sea, cuando nosotros oramos no es para informarle cosas que Él no sepa, pero sí es para demostrar que dependemos de Él, que confiamos en Él, que no queremos hacer las cosas a nuestra manera, que esperamos en su intervención. Amén. Pero encontramos, hermanos, que ¿cuál es el secreto de una oración poderosa o la oración eficaz? Como dice más adelante la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el secreto de esa oración? Es conocer al Padre, hermano. Es conocer. Porque los religiosos se creían que en ellos estaba el poder, que en su forma de orar estaba el poder, y no en aquel a quien estaban dirigiendo la oración. Los paganos creían que el poder de la oración venía en la cantidad de veces que lo repitieran o la forma de expresarla. No. La clave está en tener a Dios de Padre. Amén. Y hay una única forma de tener a Dios como Padre. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque hay un concepto de muchas personas que creen que todo el mundo es hijo de Dios. ¿Será así? Todos somos creación de Dios, pero la única autoridad que uno tiene de ser hijo de Dios es por medio de Jesucristo, haberlo recibido y haber creído en Él, porque Él es el que murió en la cruz. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, por eso el modelo de oración que viene ahora a partir del versículo 18, el versículo 9, no es para todos, es para los hijos nada más. ¿Amén? Entonces, en las escuelas se repiten en actos públicos, pero no es una oración que vaya a escuchar Dios de aquel que no sea hijo. Y no somos hijos por pertenecer a una religión, somos hijos cuando hemos conocido a Cristo como Salvador y hemos sido hechos nueva criatura en Él. Amén. Entonces ahí el Señor da un modelo. No es que tengamos que orar siempre igual, pero que a veces, bueno, si tenés una necesidad muy grande, bueno, ora 20 Padres Nuestros. Que si Dios se va a convencer de que le digamos siempre lo mismo, esa es la vana repetición que decíamos acá, que Él le decía antes. Este es un modelo que dice, estas son las partes que son importantes que estén en una oración cuando se dirijan al Padre. Entonces empieza, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ahí, ¿quiénes pueden orar Padre nuestro que estás en los cielos? Los hijos. Si no, Dios en su misericordia ha escuchado a gente, hermano, el que estaba, uno de los malhechores que estaba al lado de Jesús en la cruz, clamó a él, sí, sin haber nacido de nuevo, pero bueno, Dios en su gracia escucha y conoce el corazón, ¿sí? Pero orar a Dios en una forma continua, una forma permanente, para que Dios escuche, hermano, tenemos que ser sus hijos. ¿Amén? Porque dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que afirma todo esto es: santificado sea tu nombre. Santificado. Entonces, Dios es nuestro Padre por la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de santificado, hermano, es una de los atributos de Dios, la santidad, que separa a cualquier hombre, a cualquier mujer. Y por eso, hermano, esto habla de respeto, de reverencia. Se le puede orar a Dios: che, Señor, o como barba, flaco. No es así, hermano. Santificado. Dios, un Dios santo. Yo a mi papá lo trataba de una forma muy cariñosa, ¿no? Pero siempre con respeto. Nunca perdí el respeto por él. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es, dice, lo que habla esto: santificado sea tu nombre. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. No voy a tratarlo de cualquier manera. Lo voy a reverenciar. No voy a tener una confianza excesiva. No voy a ser un hijo malcriado, haciendo berrinche porque Dios no me ha respondido. No. Tengo que ser respetuoso y reverenciarlo, porque Él es santo. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando vemos las oraciones de los profetas y las expresiones, hermano, imagínense que los mismos hebreos en las traducciones dejaron de llamarlo Yahvé, ¿sí? Y lo empezaron a llamar Adonai, el Señor. Cuando se tradujo la Septuaginta, se llama la primera traducción al griego, se usaba la palabra griega Kyrios en el Nuevo Testamento, que quiere decir Señor. A eso se refiere, el respeto por un ser tan maravilloso, tan amoroso, y que ha hecho todo, porque esa comunión que podemos tener como de padre e hijo era imposible si Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo que muriera en la cruz en nuestro lugar. Amén. Entonces, versículo 10: venga tu reino. Venga tu reino, hermano, no está hablando. Es probable que cuando Jesús decía esto, los discípulos pensaban: claro, que venga Él, que Él reine y que saque a los romanos de acá. No, Él se refería a un reino primeramente espiritual. Que un día, cuando venga Cristo en su segunda venida, va a ser un reino espiritual y político, y ante Él toda rodilla se va a doblar, lo dice la palabra, ¿sí? Pero hasta que llegue ese día, hermano, Él es Rey en nuestro corazón. Cuando era más un adolescente, había un libro, una enseñanza en la que aparecía un trono como los que usan los reyes. Y antes de conocer a Cristo, en ese trono estaba sentado una palabra: yo, ¿sí? Yo soy el rey, yo mando, yo decido, yo tengo la capacidad, yo resuelvo, yo esto, yo aquello. Bueno, así no fue en la vida. Pero cuando conocimos a Cristo, en lugar de estar en ese trono el yo, empieza a estar Cristo. Él es el Señor, Él es el que manda, ¿no? Entonces, a eso se refiere: venga tu reino. Entonces, fíjese, primero empezamos una relación Padre nuestro.
gracias porque Él es nuestro Padre, no porque yo lo merezca, sino por los méritos de Cristo. Con respeto y reverencia, Señor, te honro y te doy gracias por escucharme, papá querido, ¿no? Esas son las formas en las que Jesús es un modelo, no es que siempre tengamos que hablar así, es un modelo. Después, ¿qué es lo que Dios pretende? Que digamos, venga tu reino. Señor, vos sos el que reina, vos sos el que decidís, vos sos la persona que tiene la autoridad sobre mi vida, sobre mi corazón. Y después, ¿qué viene? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, fíjese que todavía no llegamos a ninguna petición. Antes de pedir, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Eso se refiere. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tal vez ellos habrán pedido, venga tu reino. Y que en una semana no estén más los romanos acá, que esté Jesús en el palacio, y eso es lo que queremos. No estuvieron dispuestos a aceptar, no entendieron la voluntad de Dios hasta que Cristo murió y resucitó. Recién ahí le cayó la ficha, que era un reino espiritual. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, no nacemos físicamente de nuevo, como pretendía entenderlo Nicodemo, un religioso. ¿Cómo ya siendo grande me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? No, un nacimiento espiritual. Porque espiritualmente, cuando no somos hijos de Dios, estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. Esa es la muerte, la separación de Dios. Pero a través de Cristo nos unimos y podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y Él está esperando que reinar en nuestros corazones y que podamos decirle, hágase tu voluntad. Ese es el orden. Señor, te voy a hacer unas peticiones ahora. Voy a saber mis necesidades, no te voy a hacer un reporte ni te voy a informar. Usted sabe cuáles son mis necesidades, Señor, pero hágase su voluntad, Señor. Le voy a pedir que me sane, le voy a pedir que me ayude en el trabajo, que me aumenten el sueldo, que consiga una novia, que consiga un novio, que me pueda comprar una casa. Todo eso, Señor, usted lo sabe y se lo voy a pedir, pero hágase su voluntad en su momento y a su manera. ¿Está bien? Vamos comprendiendo cómo es la oración. Hágase su voluntad. ¿Sabe que el término voluntad en el griego es telema? Y que significa el resultado del deseo y propósito de Dios. O sea, lo que Él desea. Hágase lo que usted desee. ¿Qué le parece? Cuando la vemos así, la oración, hermano, no es tan... Porque eso es lo que requiere. Un rey, hermano, hace lo que quiere. No tiene que pedir a sus súbditos el permiso para hacer algo. Bueno, Él requiere que cada uno de nosotros, con amor de un hijo, le podamos decir, Señor, hágase tu voluntad. Los padres, cuando un hijo le dice, capaz que sea una en tanta, ¿no? Pero, papá, mamá, a mí me gustaría hacer esto, pero si no es de tu agrado, no lo voy a hacer. ¿Cómo se siente un padre? Bueno. Le saca la billetera, le compra ¿no es cierto? No es muy frecuente eso, o sí, no sé, todo depende. Pero eso es lo que Dios quiere de parte de sus hijos. Y después sigue, ahí vienen recién las peticiones. Fíjense que ha hablado de la paternidad que tenemos de Él, ha hablado de lo santificado, lo santo que Él es, lo apartado, no es igual que cualquier otra persona. Santo es algo apartado, ¿sí? Sin contaminación, sin suciedad. Él no tiene malos pensamientos, Él no tiene venganza o enojo como sabemos tener nosotros, y a veces nosotros pensamos que Él es así, entonces entramos en la oración medio enojados porque no me estás escuchando. No, eso no es santificar el nombre de Dios. Tenemos que ir con humildad. Después, vos sos el Rey, el Señor de mi vida, y hágase tu voluntad. Recién después vienen los pedidos, ¿sí? ¿Serán así nuestras oraciones?
o entramos. Gracias, Señor, por este día de vida. Señor, por favor, en el nombre de Jesús te pido que esto y aquello, y tenemos la lista. Por eso a veces nos fallan las oraciones, ¿no? Santiago dice, pedí y no recibí porque pedís más para su propio deleite. No están pidiendo la voluntad de Dios. Y le voy a decir una cosa, toda petición que nosotros hacemos en su voluntad es una petición que va a ser respondida, sí o sí. Amén. ¿Quién nos enseña a orar en la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Amén. Él nos guiará siempre. Lo dice la palabra. Bueno, pero seguimos. El versículo 11 ahí empieza: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Algunos lo interpretan como que, bueno, hay que pedirle que Dios nos dé todo ahora. Son 7 días, pero que me lo dé hoy. El lunes o el domingo ya tengo que tener la comida todos los días. No sé si están así. En el original habla de cada día. Es una expresión difícil, pero habla del pan para mañana, para lo que viene. Es como que la Biblia nos dice, no tenemos que ponernos ansiosos por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Pero cuando viene la ansiedad, Él nos indica que tenemos que ir a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Amén? Entonces por eso en la oración le pedimos, y esta petición expresa dependencia de Dios. Total dependencia. El pan nuestro de cada día. El pan habla de toda necesidad, de vestimenta, de comida, de techo, etcétera, etcétera, de salud. Abarca todo, toda necesidad. El pan espiritual, su palabra. Amén. Entonces, esto expresa dependencia. Y como yo he empezado diciéndole que se haga su voluntad, esa dependencia va a ser en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Señor, yo cuando voy a un cajero pongo el código y le pido plata y me lo da ahí nomás. Dios no es un cajero, ¿está bien? Dios quiere que dependamos de Él, y aprender a depender de Él significa aprender a esperar. Hay ocasiones en las que Él responde más rápidamente, otras que no, pero Él sabe por qué lo hace. Amén. No es porque no solamente Él sabe lo que necesitamos, sino que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Por eso es que nuestra dependencia tiene que ser de Él, porque Él ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y después, hermano, empieza en versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Interesante, ¿no? ¿Sabe que dice como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Está en un tiempo verbal que dice que significa que antes de que nosotros le pedamos a Dios que nos perdone por algo que hemos hecho mal, ya nosotros hemos perdonado al que ha hecho mal en contra de nosotros. Eso se describe, ¿no? Y después lo aclara un poco más abajo en el versículo 14 y 15, que no lo leímos. Pero necesitamos que Dios nos perdone, ¿sí o no? Eso es mantenernos a cuenta con Dios. Nunca debe faltar eso. Dice que nosotros oramos y le damos gracias al Señor y lo honramos al Señor y le pedimos, pero no nos confesamos. No es que haya que pedirle perdón, Señor, por esto. Él necesita arrepentimiento, porque por perdonar podríamos pedir perdón todos los días. No, Él necesita un corazón arrepentido que se confiese. Entonces ahí viene el perdón. Porque cuando después que confesamos, dice la palabra que Él derrama esa sangre que derramó en la cruz, es aplicada en nuestro corazón, entonces ese pecado es limpiado. Entonces nuestra oración
no solamente tiene que haber gratitud, alabanza al Señor, y orar por nuestras necesidades, también tenemos que estar a cuenta con el Señor. En la época de Jesús, el perdonar hablaba en el lenguaje que usaban en esa época, en la deuda, hablaba de pecado, ¿sí? De lo espiritual. Entonces, pero fíjense que dice que una enseñanza que nos deja acá es: nosotros nos arrepentimos para que el Señor nos perdone, pero antes también nosotros debemos haber perdonado a aquellos que nos ofenden. Pues si no, vamos a pedirle a Dios que nos perdone la ofensa que le hemos hecho a Él y no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Entonces esa es una enseñanza también. Por supuesto, hermanos, lo vamos viendo rápido, no estamos profundizando, pero es bueno recordarlo siempre. Entonces, el estar a cuenta con Dios tiene que ser parte de nuestra oración. Es como cuando un papá viene el hijo: ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te portaste en la escuela? Y bien. Un padre necesita que el hijo sea sincero, ¿no es cierto? Me dijiste que estaba todo bien y me ha llegado una nota de la maestra que me tengo que presentar mañana porque le has tirado un tizazo. ¿Cómo se sentiría un padre así? La diferencia, hermano, es que nuestro Dios sabe todo. Y muchas veces tiene que aguantar nuestras oraciones sin que haya cuentas claras delante de Él, sin que pretendemos que nos responda, que nos conteste, que nos sane, que nos dé esto y de aquello, pero no nos ponemos a cuenta con Él. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta. Fíjense, es tan lindo decir Padre nuestro, que en unos segundos lo terminamos, pero la implicancia que tiene en nuestra vida espiritual. Y finalmente dice: perdónanos, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque, bueno, ¿qué significa esto? Dios no tienta a nadie, ya lo vimos hace poco. Pero recordemos que peirasmo es la palabra que se usa para tentación, que se traduce como tentación, pero también se puede traducir como prueba. De alguna manera, lo que el Señor está diciendo es: Señor, que le pidamos al Padre: Padre, no nos metas en una prueba, no permitas una tentación sobre nuestras vidas que no seamos capaces de soportar. Pero un hijo que está a cuenta con Dios, con el Padre, que le busca en la intimidad, que lo busca cada día, no solamente públicamente, sino que le busca en su hogar, en su vida cotidiana, es un hijo que va a estar en una mejor condición para poder caminar por una prueba y también para poder resistir una tentación. ¿Amén? Entonces, eso es importante. Él nos va a probar. Dios nos prueba ¿para qué? Ya lo vimos hace poco. ¿Para qué nos prueba el Señor? ¿Para reforzar qué? Nuestra fe. ¿Y el diablo nos tienta para qué? Para que caigamos en pecado, para que ofendamos a Dios. ¿Sí? Entonces los objetivos son diferentes, pero en cada uno de ellos Dios nos puede sostener, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede dar discernimiento para que no caigamos en tentación y para que podamos superar toda prueba. Amén. ¿Amén? Y finalmente dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Bueno, esa es alabanza. En nuestra oración siempre tiene alabanza, es reconocimiento, es la expresión es cuando uno realza a una persona, destaca, presume de alguien, ¿sí? Como yo presumo de mi esposa muchas veces, ¿sí? Es una alabanza eso. La alabanza se puede compartir, la adoración no, adoramos a Dios nada más, ¿sí? Pero alabamos a la madre, a la esposa, al esposo, a los hijos, porque por un logro, por algo que han alcanzado. Pero, Señor, tuyo es el reino. Sí, pero el mundo está con cualquiera, hace lo que quiera, pero hermanos, todo lo que está pasando sigue los propósitos de Dios.
Cuando hay algo que se desvía, Dios interviene, porque se va a cumplir lo que Él ha profetizado, sí o sí. Amén. Independiente que el hombre quiera o no, Dios es soberano. Tuyo es el reino y el poder. Él tiene el poder para hacerlo. Y la gloria, todas las virtudes, su poder, su amor, su misericordia, su santidad, su justicia, todo eso es la gloria de Dios por todos los siglos. Amén. No hay algo que se pierda. Entonces, hermanos, no se trata de mí ni de mis palabras. El secreto de la oración está en confiar en nuestro Padre, que Él tiene poder para orar. Amén. Pero primero Él desea tener una íntima relación con nosotros. Y segundo, Él quiere comunicarse con nosotros. Él nos va a escuchar, pero Él quiere que nosotros prestemos atención a lo que Él nos quiera decir. Nos habla cuando leemos la palabra, con nuestro devocional diario, pero también nos habla cuando a través de algún líder, de algún pastor o alguno en los grupos en los que nos reunimos. Dios trae una palabra, hay que escuchar, porque muchas veces Dios está hablando ahí. Amén. Santiago 1, 6, 7, no lo leemos, solamente si alguien lo escribe o para que lo tenga presente. Debemos orar con fe. Amén. Porque el que pide sin fe es como la onda del mar, que va de un lado para otro. No. Fe es certeza y convicción de que Dios nos puede responder. Amén. Lucas 18:1 dice que debemos orar sin desmayar. Si yo le pregunto, ¿cuántas mañanas o cuántos días se levanta con una gana terrible de orar? Amén, hay una hermana que sí. Bueno, mayormente no, hermano, a la carne no le gusta. Vamos a orar, siempre la vamos postergando. Después que haga esto, después que termine aquello, después que vuelva de acá, después. Y a veces pasan los días así. No desmayemos, dice. No flaqueemos, no te debilites, hay que ser constante. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ese es el versículo de memoria, ¿no? Orad sin cesar. Y por supuesto, Hebreos 4:15-16 habla de que tenemos que orar con confianza. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende. Por eso Jesús vino y caminó, sabe lo que es cansarse, sabe lo que es la burla, sabe lo que es la injusticia, sabe lo que es las malas intenciones, sabe lo que es el abandono, sabe lo que es estar solo, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es perder a alguien querido, etcétera, etcétera. Entonces Él entiende y podemos orar con confianza y podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Amén. Para poder alcanzar el socorro oportuno en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Amén. Iglesia, es importante que oremos y es importante que recordemos que oramos a un Padre, no le oramos a un Dios lejano que está. Por eso dice el Padre nuestro que está en los cielos, es verdad. Él es una persona espiritual, ¿sí? Pero no está lejos. Nos podemos relacionarnos con Él como hijos por los méritos de Cristo. Y Él quiere comunicarse con nosotros. Que le hablemos. Le encanta escucharnos. Pero también quiere que le obedezcamos. Jesús se pasaba todos los días, o las noches, orando al Señor, buscando a Dios, el Padre. Y luego de día hacía lo que había recibido como instrucción del Padre, de parte del Padre. Si nos movemos así en la vida, van a cambiar muchas cosas para bien. ¿Amén? Porque Dios es un Dios amoroso que conoce nuestras necesidades y que Él suplirá conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Filipenses 4:19. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te damos gracias porque
hemos meditado rápidamente, Señor, en una enseñanza muy conocida. Tal vez a muchas personas que no tienen Biblia, que no se congregan en una iglesia, pero conocen el Padre Nuestro. Señor, lamentablemente muchas veces se ha transformado en una vana repetición. Pero gracias, Señor, porque tú nos enseñas un modelo de oración el cual podemos seguir. Y esta es la oración eficaz del justo y que tiene mucho poder. No poder la oración en sí, sino porque realmente llega ante tu trono y es agradable a ti. Porque cuando hay un hijo que te respeta, cuando hay un hijo que te prioriza, cuando hay un hijo que dice: Señor, eres el Rey de mi vida, cuando hay un hijo que dice: hágase tu voluntad en mi vida, es un hijo que va a recibir respuestas, porque está dispuesto y que va a saber esperarlas y no va a entrar en crisis, porque está confiando en un Padre amoroso que conoce sus necesidades y que tiene su forma y sus tiempos para responder, porque sabe qué es lo que es mejor y cuándo es mejor para nuestras vidas. Señor, gracias por este ejemplo de oración que tú nos has dejado, y ayúdanos, Señor, a ser gente que realmente confíe en ti, que oremos con fe, que oremos sin desmayar, que oremos sin cesar, que oremos con confianza, Señor, porque esa es la forma en la que tú quieres que nos conduzcamos a ti en oración. Señor, y yo te ruego en esta hora que si hay alguno de tus hijos en esta noche, en este lugar, que está orando específicamente por algo, ya hace tiempo, por alguna necesidad, Señor, que esta palabra traiga fortaleza a su vida, que pueda irse acá con el concepto de que tú conoces, que tú sabes, que tú ya estás obrando, que tú, si has encontrado un corazón humilde y sencillo, que ha confiado, que ha tenido fe, que ha orado no con una vana palabra, una vana repetición, sino que con confianza, Señor, en el tiempo apropiado tú vas a responder conforme a tu voluntad, porque tú conoces lo mejor para su vida. Señor, que sepa que tú has escuchado cada una de sus oraciones y que vas a obrar, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Gracias, gracias, Señor. Queremos aprender a confiar y a depender de ti en todas nuestras necesidades, Señor, y también queremos estar a cuenta, Señor, porque muchas veces en nuestra oración no está esa parte de estar a cuenta, Señor, de arrepentirnos de todo aquello que a veces cometemos, un mal pensamiento, una mala expresión, una actitud incorrecta, Señor. Gracias, Señor, porque no hay pecado que la sangre de tu Hijo Jesucristo no nos pueda limpiar. Pero también nos enseña que debemos aprender a perdonar. Señor, muchas veces pretendemos que tú nos escuches, que tú nos perdones, cuando nosotros nos creemos mejor que tú, Señor, para no perdonar a alguien que nos ofendió. Alguien a quien tú estás dispuesto a perdonar si se arrepiente, a veces nosotros no estamos dispuestos a perdonarle. Señor, ayúdanos, porque eso es orgullo, eso es altivez, y esto nos lleva a tener una raíz de amargura que finalmente va a hacer daño a nuestro corazón. Señor, también oramos para que si alguno de tus hijos está pasando por alguna prueba, Señor, confíe que tú le darás la fortaleza y también le darás la capacidad de salir adelante y aprobar con una fe mayor, con una fe fortalecida, Señor. Y si alguno está siendo bombardeado con tentaciones, Señor, primero tú nos dices que tenemos que huir de la tentación. Nos dice que tenemos que someternos a ti, resistir al diablo y que él va a huir. Pero también nos dice que junto con esa tentación nos va a dar la salida, Señor. Siempre eres tú la salida. Está en ti todo poder y autoridad, Señor, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Y cuando dice amén, estamos afirmando así sea en nuestras vidas, así sea en nuestro matrimonio, así sea en nuestra familia, así sea en nuestra iglesia. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.